Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Qué rico volvernos a ver por acá. Les cuento que hoy sí trotamos, corrimos de todo porque siempre ocurren estas cosas al final. Me encontré que cuando llego al apartamento estábamos sin internet, así que bueno, tuve que buscar otra fuente y me tocó regresarme al consultorio, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Alcanzamos a llegar para saludarnos, para volvernos a conversar de todos estos temas que hemos venido llevando y qué rico. Bueno, ese es el propósito precisamente, contarnos historias, ir reviviendo cosas, ir contándonos posibilidades que tenemos para expresar muchas cosas que tenemos ahí en nuestro interior. Así que un abrazo gigante para todos, un saludo muy especial a Cecicar, a Socorro, Elena Soto, a Glorín Pérez, a Nani, a Ferguson, a Clara Zuluaga, Piedad de Sáez, Luisa, Ángela María. Bueno, un abrazo muy grandote, insisto, a todos, y es rico volvernos a ver. Bueno, hemos venido conversando últimamente de los famosos arquetipos de Jung. Y Jung habla de que esos arquetipos son unas especies de estructuras por las que vamos pasando en nuestro día a día y durante el transcurso de nuestras vidas. Es bien interesante ver cómo vamos modificando esos arquetipos, cómo vamos pasando de un arquetipo a otro y cómo van ocurriendo tantísimas cosas y vamos identificando en qué momento de nuestras vidas nos encontramos en un momento determinado. Pues bien, hemos hablado del huérfano, del inocente, del buscador, del amante, del guerrero, del bienhechor, y habíamos dicho que hasta allí hemos conquistado 3 lecciones muy importantes. Una, la seguridad; otra, la identidad; otra, la responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de un arquetipo muy especial, o de 2 arquetipos muy especiales, que son los arquetipos del destructor y del constructor. Esto a veces se nos hace un poquito complejo, pero si lo ponemos en la vida de cada uno de nosotros y en las experiencias que hemos vivido, nos vamos a dar cuenta que son revelaciones maravillosas para entender lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? El constructor siempre está pensando en libertad ante todo. El constructor siempre tiene su mente inquieta, siempre quiere estar creando, y por eso a veces necesita sentir que tiene el control, porque eso mismo le da el afianzamiento para lanzarse con fuerza, con poder y con toda su integridad y con toda su capacidad para tratar de generar nuevos movimientos en su interior. Pues bien, ese constructor generalmente es un gran visionario, logra imaginarse cosas que para la mayor parte de la gente no son frecuentes, y va haciendo que toda esa capacidad innovadora que tiene desafíe lo que hasta ahí está viendo y lo que ha estado experimentando hasta ahora. Por eso siempre es amante de las nuevas experiencias, de buscar otras posibilidades, de encontrarse con nuevos proyectos, con nuevas estructuras, con nuevas posibilidades, y esto a su vez lleva a que active, por supuesto, su imaginación y la ponga a volar enormemente, porque eso hace parte de su autoexpresión. Así que cuando llega algún inconveniente no se deja vencer fácilmente, sino que empieza a activar esa posibilidad, empieza a mostrar nuevas posibilidades, insisto, y empieza a mirar que detrás de esto que se le está presentando hay muchas cosas por dilucidar, y por eso su autoexpresión implica también casi que una necesidad absoluta de su autoexpresión. Esa autoexpresión entonces le está diciendo: es el momento de conectarme conmigo mismo, de saber quién soy yo, qué es lo que necesito realmente, y empezar a disfrutar de un proceso que me lleva a también disfrutar, por supuesto, del resultado. Es decir, el constructor disfruta tanto del proceso que tiene que ir llevando como del resultado como tal. Así que es un impulso que mantiene continuamente, que le está dando el motorcito para seguir avivando el fuego interior, y ese constructor entonces encuentra en cada creación una verdadera expresión de sí mismo. Esa verdadera expresión de sí mismo le dice: bueno, es hoy, en este instante, en este lugar, en el aquí y en el ahora,
cuando tienen que salir a flote todos esos talentos, pero además a veces se desborda completamente en la posibilidad de que esto salga a flote. En las relaciones personales es frecuente que eso ocurra. En ocasiones tenemos que encontrarnos con momentos complejos. Veía a alguien recientemente que, digamos, venía llevando una relación de pareja más o menos normal, con algunos altibajos y cosas complejas, pero por alguna circunstancia rompió esa relación, estuvo durante mucho tiempo aislado, sola, y de un momento a otro se da cuenta que a lo mejor puede de nuevo reconstruir, es decir, destruyó cosas para construir cosas nuevamente y de nuevo se encuentra con su pareja, pero al mismo tiempo, digamos que han transcurrido ciertas cosas en su vida personal, había conocido a algunas otras personas y esto empieza a generar ese movimiento de tambalearse porque una cosa le dice su razón, sus principios, su moral, sus valores, pero otra cosa le dice su corazoncito y a veces ese corazoncito puede más y por supuesto esto genera un conflicto, es una dualidad que hace que esos dos hemisferios cerebrales empiecen a dialogar de manera continua y a veces ya no tanto al diálogo sino a discutir continuamente porque no se ponen de acuerdo, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa y finalmente eso lleva a un desequilibrio grande. Ese desequilibrio generalmente se manifiesta por el agotamiento de la energía de reserva, es un estrés prolongado, digámoslo así, y a su vez esa energía de reserva tiene mucho que ver con toda la expresión de los huesos, de las articulaciones. Por eso no es extraño que en circunstancias como esas empiecen a producirse dolores de tipo articular, artritis, artralgias, artrosis, cualquiera de estas cosas pueden estar ocurriendo y llevar a que precisamente empiecen a consultar y a consumir antiinflamatorios no esteroideos o a lo mejor esteroideos o derivados de algunos oligoelementos y estas cosas, cuando en realidad lo primero que hay que hacer es resolver su propio problema. Cuando eso ocurre, entonces se da cuenta que ese destructor sale de nuevo en ella para entender que tiene que tumbar viejas estructuras y volver a construir como en la ocasión anterior otra serie de cosas distintas que le permitan soñar con una nueva vida, soñar con ideales, con sueños, con expectativas y claro, alimentándose también de sus frustraciones. Así que es un continuo derrumbar para volver a edificar. Donde hubo una casa y tenían que construir un edificio, pues hubo que derrumbar la casa, pero para construir posiblemente algo mucho más grande, mucho más potente, mucho mejor, y a lo mejor esto dio paso a que hubiera una evolución. Lo propio ocurre en nuestro interior. Así que el constructor normalmente tiene vocaciones importantes que tengan que ver con el hemisferio derecho, con la creatividad. Son los pintores, son los escultores, son los artistas, son los escritores, esos que siempre están retando, insisto, esa posibilidad de generar nuevas ideas, nuevos pensamientos que incluso desafíen aquello con lo que convive en su día a día. Esto a su vez les lleva a que sienta una especie de inconformismo y a veces hasta se puede sentir autosuficiente porque nadie lo va a hacer como yo. Es que yo no puedo delegar. Es que definitivamente si uno no se preocupa por las cosas, pues nadie las va a hacer como yo. Y este tipo de cosas van haciendo que ese grado de inconformismo, de no aceptación de la realidad, pueda reflejarse en él mismo y desarrollar, por ejemplo, en esa no aceptación, alteraciones del sistema inmunológico que pueden llevar a enfermedades de tipo autoinmune, porque como simplemente no me acepto, no me reconozco o estoy inconforme con lo que tengo, me ataco y no me reconozco. El constructor, generalmente en su, digamos, aspecto más positivo, es un amante profundo del orden por fuera y dentro de sí. Es un amante de la estética, además, es un amante del colorido, pero del colorido no de cualquier manera, quiere siempre ponerle una estructura muy especial y un gran toque de originalidad. Por eso la lección que aprenden el destructor y el constructor, estos dos arquetipos, es precisamente la de la autenticidad. A ellos no les gusta copiar.
A ellos no les gusta simplemente chupar rueda, como decimos en cristiano aquí nosotros, sino que a ellos les encanta estar generando movimientos novedosos que no tengan nada que ver. Posiblemente tomen ideas anteriores y tomen objetos que ya están inventados, pero tratan de buscarle nuevos usos, nuevas herramientas, nuevas posibilidades, y están convencidos siempre y se repiten esa lo creas. Es claro que se nos está cortando la señal por momenticos, y si lo imaginas lo creas significa también entonces que nosotros tenemos que empezar a estructurar el mundo de una manera distinta. Tenemos que darnos cuenta de que es perfectamente posible que vayamos generando un andamiaje completamente diferente, acorde a lo que tenemos a disposición nuestra, a aquello que la vida nos puso para disfrutar, pero también para construir, insisto, cosas completamente nuevas, cosas que tienen que estar repletas o plagadas de exclusividad y a veces hasta de perfeccionismo. Ese perfeccionismo tiene muchísimo que ver con la necesidad de que todas las cosas realmente cumplan con ese patrón riguroso para las que fueron creadas. Entonces a veces les da dificultad realmente romper con ese tipo de cosas, que es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Aquí ocurre un movimiento fundamental, que es el de la transformación. Entonces hay un movimiento, ya lo habíamos dicho, de descenso, donde a veces nos toca llegar hasta lo más profundo de nuestra existencia para generar un movimiento de ascenso nuevamente, y allí empezar a crear en esa espiral de conciencia que va en el camino de ascenso y que nos permite generar ese movimiento de transformación. Pero igual ocurre con todas nuestras emociones. A veces tenemos que tocar fondo, a veces tenemos que probar el dolor en su máxima expresión, a veces tenemos que generar movimientos demasiado complejos que nos llevan a tener un estado de caos, de irritabilidad, de tristeza profunda, pero también al mismo tiempo de que broten esos corazones, de que nos volvamos a hacer el movimiento de transmutación para poder ascender y darnos cuenta de que a través de eso que nos estaba ocurriendo podíamos perfectamente generar ese otro tipo de movimientos. El constructor es ocurrente y es inconforme. Pero inconforme en el buen sentido de la palabra, cuando está en el aspecto, digámoslo así, de luz de su arquetipo. Entonces ese inconforme simplemente quiere crear nuevas cosas, no se queda con lo que ya ha hecho, no se conforma, insisto, con lo poco o lo mucho que haya hecho, sino que siempre tiene un desafío, siempre tiene que contactarse con su genuina identidad para entender que a través de ese movimiento de su genuina identidad empieza también un movimiento de superación, donde la originalidad y la autenticidad que les mencionaba ahora surgen a flote para estar lanzando continuamente nuevas propuestas, nuevas ideas. Este es un incansable en la producción de ideas y a veces incluso su mente no logra detenerse, y por eso le cuesta a veces centrarse en una sola cosa, porque dispara tantas cosas que difícilmente puede enfocarse. Pero cuando aspecta bien este arquetipo, ese reenfoque le permite dirigir todas sus fuerzas, toda su intención, toda su potencial a eso que tiene como próxima meta, a eso que tiene como ese destino que se fijó, pero insisto, ya no sufriendo en el camino, sino gozándose de ese camino para poder materializar esas ideas que de alguna forma le dijeron: estamos poniendo a prueba esa creatividad, estamos poniendo a prueba tu capacidad de cristalizar determinadas cosas. Cuando no nos conectamos bien con el constructor, solemos ser de los que empezamos muchas cosas, pero no las terminamos. Entonces empiezo una carrera y prontamente me desencanto, empiezo con un entusiasmo tremendo, pero rápidamente me desencanto y caigo fácilmente. Empiezo una relación de pareja, me enamoro profundamente, pero inmediatamente voy en el camino de ascenso, me desmotivo con cualquier pequeña cosa y caigo, y casi que, como les decía ahorita, nadie me da la tasa, y se nos sale entonces posiblemente ese arquetipo mayor que todos llevamos dentro, ¿no? Eso implica entonces que el constructor siempre tenga mucha potencia, mucha iniciativa,
y que no se resigne a que las cosas estén allí. Por eso casi que a lo que se dedica se convierte en una verdadera y tremenda vocación, porque se consagra a eso que está haciendo, porque tiene la firmeza y la decisión, y eso mismo le permite generar esa fuerza interior que conecta con su voluntad, con su poder, con su creatividad, para poder expresar mucho más profundamente, pero cuando se desborda, entonces vienen los aspectos, pudiéramos decirlos, de oscuridad. Yo no quisiera decirles negativos porque esto simplemente es una cara complementaria de lo que estábamos mencionando. Y entonces ahí ya el constructor, cuando se va a esa parte obsesiva, empieza a tener dificultades porque prácticamente no es capaz de detener su mente, y esa idea que se le ocurrió le da vueltas y le da vueltas y le quita el sueño y lo pone mal geniado y lo pone irritable y se tiene que ir a un rincón especial y no lo interrumpan porque de pronto allí la cosa empezó a complicarse, y por supuesto esto va llevando a que tenga muchas dificultades de relación. Otro aspecto, digamos, oscuro del constructor cuando no ha entendido bien su proceso es que llena los vacíos con cosas que a veces no son esenciales, y simplemente, como en ese grado de ansiedad que tiene, en ese grado de obsesión, tiene que estar moviendo cosas así, se dé cuenta que al final fueron a lo mejor un gran desperdicio de energía. Por eso no es extraño que el constructor, cuando no ha aspectado, insisto, cuando no ha aspectado bien ese arquetipo, se sienta fatigado mentalmente, se sienta a veces abrumado y a veces tenga una actividad medio compulsiva que casi no podría detener. Eso implica también que muchos de estos se empiezan a volver workaholics, o sea, adictos al trabajo, y realmente no pueden renunciar a que su mente esté produciendo. Es más, lo consideran un desperdicio. Si uno les habla de meditación, van a decir, pero ¿cómo me voy a callar la mente si yo antes necesito es producir muchas más ideas? Y no entienden que en esa pausa está precisamente ese ahorro de energía que les va a permitir probablemente comunicarse y comunicar todo lo que está generando en su interior, pero de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Eso suele ser muy importante. Es absolutamente enemigo el constructor, en el rayo bien aspectado, de las ejecuciones mediocres. No le gusta la mediocridad y de hecho reniega de ello y no acepta que ese tipo de cosas ocurran. Por lo tanto, en ese grado de perfeccionismo suele ganarse muchas enemistades, porque para unos es muy normal simplemente cumplir con algo, pero este es completamente exigente y siempre está queriendo un poco más, un poco más. Todas estas cosas van haciendo que, insisto, se desgaste mucha parte de la energía de reserva, y entonces él siente que tiene que destruir lo que no funciona para poder generar una estructura mucho más compleja y empezar a liberarse de la vieja piel. Al momento de hacer ese movimiento de liberarse de su vieja piel, sabe que en ese mudar está la posibilidad también de la renovación. Es muy amigo de estar cambiando entornos, cambiando ambientes, y hoy pone su sala de una manera y el comedor de otra manera, pero en un mes ya no se aguanta esto y tiene que estar modificándolo continuamente. Digamos que eso en la parte creativa puede ser bueno, pero imagínense ustedes en sus relaciones de pareja o este tipo de cosas, simplemente empiezan a ser enemigos de los compromisos porque se dan cuenta que no podrían ser fieles a esos compromisos, y probablemente eso les va a costar muchas dificultades para seguir adelante en sus procesos. Otro aspecto complejo y digamos un poquito oscuro de estos arquetipos, y sobre todo en esa parte del destructor, es que a veces no se atreve a soltar, a veces no se atreve a desprender muchas cosas, a romper esquemas, a quemar cosas que ya pasaron y que están en el pasado, y por lo tanto deben morir literalmente a emociones y cosas que posiblemente les da mucha dificultad elaborar. Entonces, en ese sano compromiso de tratar de competir entre el destructor y el constructor, debe haber siempre un equilibrio, que es lo que marca una buena intención. Les voy a contar una historia que es muy especial. Esto me ocurrió con algún paciente hace muchísimos años, con una paciente, que tenía un problema
supuestamente del hombro. Vino por un dolor del hombro. Sin embargo, era una modelo famosa en nuestro medio. Esa modelo no brillaba en sus ojos, expresaba una tristeza profunda y evidentemente cada que yo la cuestionaba por algo miraba hacia abajo. Eso es señal de vergüenza de que algo está ocurriendo. Y esta mujer decide que se calla todas estas cosas. Cuando ya la estoy examinando y me doy cuenta que en realidad el hombro no es su gran motivo de consulta, yo le digo, bueno, ahora sí cuéntame pues, porque es cierto que tus ojos no brillan, algo está pasando aquí, cuéntame qué hay detrás de este hombro, qué es lo que está pasando realmente. Ella empieza a llorar y empieza a soltar muchas cosas y yo me empiezo a dar cuenta que hay una depresión profunda. Resulta que era en esa época alguien que uno de los personajes de la época oscura que vivimos en Medellín se encaprichó de ella y decidió convertirla en su trofeo, pero la amenazó y le dijo que si se iba, ella jamás volvería a saber de su familia y todas las cosas que nosotros conocimos en aquella época oscura también de nuestra ciudad, por fortuna hoy superada en gran parte. Pero entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer entra en una tristeza y una depresión profunda y después empieza a hacer ya no solamente el dolor articular en el hombro, sino que empieza a hacer una artrosis de la cadera, entre comillas pongo esa artrosis. Era una mujer muy joven para pensar que fuera una artrosis. Yo le perdí el rastro durante mucho tiempo, pero como a los 2 años me llamó a decirme, necesito por favor que me ayudes, estoy muy mal. Yo la miro y encuentro que tiene una cadera que parecían 2 caderas, terrible. Y obviamente muy rápidamente me doy cuenta que no era tal artrosis, sino que había un compromiso mucho mayor, es lo que se llama un osteosarcoma, es un cáncer de esa zona del hueso, en la cadera en este caso, y esa cadera se le destruyó por completo, pero fue la manera en que ella entendió que no podía caminar con libertad, que estaba bajo las ataduras de un sometimiento y que había renunciado probablemente a la expresión como ser humano. Pero ya cuando desarrolla toda esta enfermedad, porque fue casi su apoptosis, su autosacrificio y la manera de ella salvar, entre comillas, a su familia y a sí misma, entonces ella empieza a tener este tipo de alteraciones muy severas y cuando ya la vemos está con un cáncer supremamente avanzado, ya prácticamente en un estadio terminal. Pero curiosamente, por primera vez volvió a sonreír, por primera vez volvieron a brillar sus ojitos, por primera vez ella mostraba la belleza que tenía no solo física sino interior y empezó a decirme, mira, creo que nunca en mi vida fui tan libre como en este momento, creo que nunca en mi vida pude expresar ese movimiento interior tan especial como el que estoy haciendo en este momento y creo que nunca en mi vida hubiera podido liberarme de mis ataduras. Ella identificaba perfectamente que estaba a pocos pasos de su muerte, pero murió con una sonrisa que jamás se me va a olvidar y fue una sonrisa de total satisfacción por haberse reencontrado con ella misma. A veces el cuerpo lleva a que las señales sean expresión de lo que se está viviendo en el interior y eso a veces, por supuesto, lleva a que haya también una muerte, pero a veces la función de nosotros como médicos también es ayudar a bien morir. Y aunque la historia es compleja, de todas formas fue una gran enseñanza para mí, una gran enseñanza para ella misma y como les digo, entendió la muerte inclusive como un trascender a otra esfera de conciencia. Nunca habló de la muerte con temor. Ella decía, es mi liberación en este momento y así lo siento y fue la lección que tenía que aprender. El constructor y el destructor siempre están, insisto, tratando de dar a luz a esa nueva vida. Y la nueva vida entonces implica también ese proceso de la transformación, de la transmutación y a veces de la transfiguración, donde ya, como les dije, trascendemos de este cuerpo físico y es lo que nos invita definitivamente a decirle adiós a todos nuestros condicionamientos, que sea el momento para que el constructor interior que todos llevamos dentro nos diga, es el momento de construir un destino, es el momento de identificar aquello que nosotros necesitamos y es el momento de trascender aquello que llevamos en nuestro interior para, insisto, liberarnos de ataduras,
soltar los eslabones y permitirle decirle adiós a los paradigmas y de nuevo volvernos a encontrar con nosotros. Bien, vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón. Vamos a hacer ese ejercicio de meditación donde respiramos lenta y profundamente, disfrutando de ese movimiento respiratorio de una forma rítmica, profunda, pausada, profunda. Inspiramos, hacemos la pausa inspiratoria, expiramos. Ahora nos vamos a conectar como pensamiento semilla con esas dos palabras, el destructor y el constructor. Y vamos a visualizar primero al destructor. Hacemos el proceso de interiorizarnos con este arquetipo y visualizamos qué es lo que debemos destruir, a qué debemos morir en nuestras emociones, qué tenemos que sacrificar en nuestro cuerpo físico también, qué tenemos que destruir en nuestras ideas preconcebidas y posiblemente paradigmáticas que nos impiden caminar con fluidez y encontrarnos con ese mundo de la creatividad. ¿A qué tenemos que renunciar identificando cosas como no esenciales? Respiramos lenta y profundamente. Mientras visualizamos todo ese tipo de cosas. Y ahora, al mismo tiempo, nos conectamos con ese constructor que habita en nosotros, con el que no critica, con el que edifica, con el que crea, con el que se conecta con sus ideas e ideales, con sus mayores aspiraciones, con su capacidad creativa, con su capacidad innovadora, con su autenticidad, con su originalidad, con esa fuerza que desde nuestro interior nos dice que es momento para que vayamos avanzando en ese descubrir cada día algo nuevo, algo que nos invite y nos desafíe a buscar nuevos usos, nuevas utilidades, nuevas propuestas, nuevos encuentros con nosotros para poder encontrarnos también con los otros, aceptando los desafíos y disfrutando de esos desafíos. ¿Qué tenemos que destruir? ¿Qué tenemos que construir? ¿Qué vamos a edificar después de que derrumbemos los viejos esquemas? ¿Cómo dirigir la imaginación y la creatividad para que eso nuevo que surja supere con creces a lo que ya existía? Ahora de nuevo nos conectamos con nuestra respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Disfrutamos de esos movimientos. Y generamos esos dos pensamientos semillas para que esta noche, al momento de conectarnos con esa mente firme en la luz, esos dos pensamientos revelen aquello que está expuesto para nuestro aprendizaje.
Bueno, de nuevo nos conectamos con este momento, con este aquí y ahora. Vamos a ver, vamos a saludar aquí a Rafaela, a Marce, a Lady, a Amparo Echeverry, a María Teresa Uribe, Rocío Martínez, a Dora Luz, a Sep1Pi, bueno, Eliana Vázquez, Blanca Marín, Mariluz Toro, qué rico verte por aquí, qué bueno, Cacao Velázquez, doctor, lo recuerdo mucho, usted vio mi esposo, qué maravilla, bueno, son una cantidad de anécdotas que nos van contando por aquí, buenas noches, qué rico estar de nuevo en estas charlas tan especiales, nos dice Paula Andrea Correa. Pues sí, para mí también es una delicia que nos sigamos encontrando. Recuerden, ya lo estamos haciendo los lunes y los jueves a las 6:30 p.m. hora colombiana. Doy un abrazo, Maramipa, Jovis Samando, Teresita Ochoa, Milo Ara, Catalina, bueno. Buenas noches, gracias por todo ese conocimiento, nos dicen por aquí. Hola a todos, qué bueno escucharlos. Bueno, maravilloso, maravilloso. Sandra Serna también está por aquí. Leticia, hacía rato que no leí aquí tus escritos, dice mirar la vida con una perspectiva diferente, superando miedos, buscando transformar y crear nuevas ideas con convicción. Eso sí que es importante. ¿Para cuándo nos cantas? Bueno, Catalina, creo que debemos esa, pero tenemos que hacerla definitivamente, la tenemos que programar. Hola, Carlos Mario, un abrazo para ti también. Gloria Eugenia Rivera, muchas gracias por su entrega y compromiso con este espacio y con todos nosotros y en esta audiencia. Pues qué rico, ese compromiso es mutuo y por eso nos saludamos aquí. Estamos recibiendo un saludo muy especial aquí de Julie Martínez desde Australia. También un abrazo gigante, nos están siguiendo en cerca de 17 países, esto es una maravilla. Qué minutos tan valiosos, mil gracias por compartirlos, ¿no? Las gracias son para ustedes, insisto, grandioso regalo. Bueno, a todos de verdad muchas gracias, recuerden, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Esto queda aquí colgado en nuestro Instagram TV, queda también en el canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Y la invitación a que sigamos replicando estas cositas, compartiendo y nos sigamos contando muchas historias. Un abrazo, feliz noche.